hoy con este día miércoles 9 de julio, y vamos a iniciar con el tema o la temática del día de hoy, que es jerarquía, autoridad y sujeción bíblica. Ya todas las fotitos intenté ser lo más coherente, así que si no condice, como se dice, por favor no me juzgue, sino que intentamos ser lo más coherente posible, ahí para que usted esté al tanto de lo que vamos a enseñar el día de hoy, que es jerarquía, autoridad y sujeción bíblica. La introducción es, ¿Dios le da autoridad a las personas? Quizá otra pregunta también que podríamos hacernos el día de hoy es, ¿la autoridad eh, viene de parte del Señor? ¿Esto es bíblico? ¿Puede que sea así o no es así? Entonces, todas estas preguntas queremos ir contestándolas. Y aquí hicimos un pequeño escrito que dice que profundizaremos el día de hoy en las escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y cómo Dios siempre estableció un diseño de orden y jerárquico sujeto a su palabra, con el fin de guiar a las personas para que nuestro único Dios y Señor sea Él. Entonces, colocamos esto como introducción porque en el plan del Señor, o en lo que estamos hablando de la jerarquía y la autoridad y la sujeción, siempre hubo un diseño de por medio. Siempre Dios quiso establecer algo, siempre hubo un fin por el cual Dios creó algo, un concepto, una idea, un diseño, siempre fue con el objetivo de llegar a un fin. Y obviamente la mayoría de los que estamos acá, que venimos de iglesias, que quizás tuvimos buenas, quizás malas experiencias, eh, obviamente todos tenemos como quizás una opinión respecto a las jerarquías, autoridad y sujeción, algunos buenas, otros malas, pero en definitiva todos tenemos una experiencia respecto a esto, y eso hace que nosotros tengamos un criterio o tengamos una noción acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. El tema es que si tú tuviste una mala experiencia, eso no significa que el diseño sea imperfecto. Aún si tuviste una buena experiencia, siempre hay algo más profundo en lo cual se pueda mejorar. Y este es el diseño que Él estableció, el Señor estableció desde un principio, desde un comienzo, eh, y es con el fin de que caminemos con este Dios, con el Señor de nuestra vida, eh, y vamos a ver a través de las escrituras cómo siempre ese fue el fin, que el pueblo del Señor tuviera un único Dios y pueda serle fiel a ese único Dios. Amén. Entonces, esa es la introducción y es Dios le da autoridad a las personas. Lo vamos a ver enseguida. A ver, aquí vamos a hablar autoridad y jerarquía en la creación. Este es el primer ejemplo que lo vemos en Génesis 1:28 y lo vamos a leer. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de la autoridad que Dios le delegó desde un principio a la creación. Amén. Entonces, tenemos que entender que Dios, desde un principio, siempre fue su plan delegar esa autoridad a la creación. Y esa autoridad siempre está sujeta a que el individuo se sujete a la autoridad máxima que es Dios. Amén. Pero en el capítulo 2 de Génesis 2:18 dice, y Jehová, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí vemos dos ejemplos de la autoridad delegada de Dios para su creación, pero aquí también vemos cómo nace también una jerarquía donde Dios del hombre saca ahí algo y hace a la mujer y la establece para que no sean una persona, sino que sean dos individuos, pero que tienen diferentes funciones. Y esto lo podemos englobar en Primera de Corintios 11:3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces vemos desde el principio de la creación siempre hubo autoridad y siempre hubo jerarquía. Amén. Vamos avanzando. Segundo ejemplo, y yo le titulé Un hombre llamado a ser una nación. No, no estoy viendo las camaritas como estoy proyectando. Entonces, Mari, no sé si me puedes ayudar aceptando que estoy ahí con las dos eh, pantallas y como que a veces como me confundo un poquitito, por favor. Sí, Eh, sí, y, acepto. y le titulé Un hombre llamado a ser una nación, y eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Y quiero dar como estos fundamentos bíblicos para que vayamos entendiendo de por qué el Señor, desde un comienzo, desde el Antiguo Testamento, siempre marcó una línea y un diseño. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré aquellos que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita en ti en todas las familias de la tierra. Entonces, aquí vemos nuevamente un ejemplo en la vida de Abraham, que Dios hizo de él una nación donde aquellos que lo bendicen iban a ser bendecidos. Entonces, vemos con claridad que en el trayecto o en la línea cronológica de las escrituras, o incluso en la línea cronológica de la humanidad, Dios siempre quiso establecer su diseño, su plan a través de una nación, a través de una persona, y utilizó personas para establecer el diseño que él siempre quería para la humanidad. Amén. Vamos con el siguiente ejemplo, y es la vida de Moisés, un hombre llamado a ser un libertador. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 12. Y dice así, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, nuevamente aquí vemos el ejemplo de que Dios quería eh, establecer su diseño, y ocupó a un hombre que le dio autoridad, que le dio una jerarquía por sobre todos los demás del pueblo. Moisés no estaba en Egipto en ese momento, quizás cuando ellos estaban clamando, o parte de la historia sí estuvo, pero en el momento que el Señor llamó a Moisés, Moisés no estaba siendo esclavizado, no estaba siendo oprimido, y él tampoco clamó para la salvación
de Dios sobre su pueblo. Pero aún así Dios levantó un hombre para ser el libertador de esa nación. Pero no solamente para ser un libertador de esa nación como tal y sacarlos de Egipto, sino que era sacarlos de Egipto con el fin de llevarlos a una tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, donde ahí ellos se iban a establecer como pueblo. Amén. Entonces, ese fue el segundo ejemplo que quería mostrarle en esta línea cronológica, de acerca de cómo Dios da autoridad sobre un hombre, sobre una persona, sobre una nación. Vamos con la siguiente diapositiva. En esa línea cronológica, Dios levanta jueces. Dios levantando jueces, que muchas veces pensamos que los jueces, cuando leemos la escritura, solamente eran jueces como lo que conocemos hoy en día, que alguien sentado dictando algunas leyes, sino que los jueces eran guerreros también. No era gente que solamente hablaba de parte de Dios, sino que también eran parte de la ejecución de lo que Dios decía en muchos casos. Entonces, Jueces 2, 16 al 19 dice lo siguiente. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni su obstinado camino. Entonces, la función del juez o de los jueces que el Señor levantó durante esta época en el pueblo del Señor era para que el Señor nuevamente los librara de sus opresores, de sus enemigos, de aquellos que angustiaban al pueblo del Señor. Y me llama la atención que Dios, cuando levantaba jueces, no era solamente que Dios le daba órdenes a una persona, sino que el juez también era un mediador en muchas ocasiones o un intercesor a favor de su pueblo, porque aquí menciona que este juez o los jueces, por medio de gemidos, oraba por misericordia al Señor. Y Dios siempre hacía algo a través de la vida de ese juez. Entonces vemos nuevamente en este camino cronológico que Dios siempre levantó a alguien para que el diseño de Dios se establezca sobre las naciones. Amén. Sigamos. No solamente fueron los jueces, sino que Dios también de este periodo de jueces empezó a levantar a reyes que no siempre los tuvieron. Y aquí hice un hincapié en que el diseño de Dios acerca de los reyes y del pueblo de Dios es que el corazón de Dios siempre quiso ser el rey del corazón de cada persona y de su pueblo. Ese siempre fue el diseño. No era el diseño de Dios el levantar reyes para su pueblo, sino que Dios mismo quería establecerse como el Señor y Rey de su pueblo y directamente Él gobernando directamente a su pueblo. Ese siempre fue el diseño. Pero como ustedes bien saben, somos tan porfiados y tan necios que para los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Pero quizás cuántas de esas cosas podríamos evitar si fuéramos más obedientes a la voz de Dios. Entonces, en Deuteronomio 17:14, quiero leerlo para que usted vaya entendiendo por qué Dios siempre levantó una autoridad
y dio jerarquía, porque esto podría haberlo hecho para todo el pueblo, pero Dios siempre levantó a alguien. Amén. Entonces, en Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondré rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces aquí vemos que Dios se anticipó a la jugada, por decirlo de una forma, y aunque el pueblo en su momento, porque eso fue lo que pasó, que ellos veían cómo las naciones tenían un rey, ellos dijeron, nosotros también queremos esa figura de gobierno, lo cual no era el corazón de Dios. Dios quería en primera persona gobernar a su pueblo, pero dijo, ok, yo te voy a dar, pero yo lo voy a escoger. Yo voy a escoger a quién te va a gobernar. Y lo podemos ver también y visualizar en Primera de Samuel 8, del 8 al 5. ¿Y cómo se gestó esto? Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, le decían a Samuel, los ancianos y los líderes del pueblo, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que diga, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también conmigo. Entonces, nuevamente es lo que le he estado comentando, que cuando Dios en esta línea cronológica o de tiempo, Dios levanta reyes, Dios siempre quiso gobernar sobre su pueblo. Y creo que lo que vamos a hablar el día de hoy, creo que también va por esa línea. Es Dios siempre quiso gobernar directamente y muchas veces priorizamos, y lo vamos a ver más adelante, la vida de un líder, de un pastor, por sobre la de Dios. Y por eso es esta clase, para ordenar esta orden de prioridades o de jerarquías y cuál es el diseño que Dios estableció. Y en este caso, en la vida o en el pueblo del Señor para establecer reyes, Dios siempre eligió a alguien. Y en este caso, Dios eligió a Saúl, Dios eligió a David y Dios eligió a Salomón, pero lo de Salomón fue más una aprobación. Dios aprobó de que Salomón fuera el rey del pueblo y obviamente lo que viene después, estamos hablando de la figura antes de que el pueblo se dividiera y el reino se dividiera. Estoy hablando acerca de cómo nació esto y cómo Dios siempre levantó a alguien. En este caso a Saúl, a David y a Salomón para gobernar sobre su pueblo. Vamos siguiendo. Ahora, después de esta línea cronológica del Antiguo Testamento, esta línea de tiempo, vamos a la iniciación como Cristo y su autoridad, la entronización de Cristo, el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Y eso está en Filipenses 2, del 6 al 9. Y lo vamos a leer. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en esta línea de tiempo llega Cristo. O sea, nuevamente el Padre envía a su Hijo con el fin de establecer su diseño como autoridad, como jerarquía, en la cual nosotros tenemos que vernos reflejados en Cristo, y cómo esto también va a dejar un legado para la iglesia. Amén. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, que es la autoridad de Cristo que le acabamos de mencionar en Filipenses. Es Cristo y su autoridad en Filipenses 2, pero cómo esa autoridad de Cristo también la delega a la iglesia. O sea, Dios, Jesucristo, el Cristo glorificado, el Cristo exaltado, el Cristo a la diestra del Padre gobernando las naciones, esa autoridad que se la delegó a un hombre perfecto que es Cristo, ahora esa autoridad Dios también la delega a su iglesia. Y lo vemos en Efesios 1:19, la cual lo vamos a leer. Y dice: ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, aquí vemos la autoridad nuevamente de Cristo, que está por sobre todo poder, sobre todo principado, autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombra. O sea, Dios evidenciando su autoridad, ahora delegándola a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, quiero que me siga, estoy avanzando lo más veloz posible para llegar al eje central de todo lo que estamos hablando, y cómo esa autoridad, cómo las jerarquías y cómo la sujeción es parte del diseño de Dios a lo largo de las Escrituras. Así también podemos ver en Efesios 4:8 que estamos hablando en este caso específico de este Cristo glorificado, el cual Él constituye los ministerios. Y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí vemos que esa autoridad de Cristo, Él empieza a constituir, Él constituye los 5 ministerios y delega esa autoridad con unas ciertas funciones, las cuales la acabo de mencionar. Pero una de esas, quizás la que engloba todo, es que sea con el fin de que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, sígame todavía esta línea de tiempo que le estoy comentando. Entonces, esta es la autoridad de Cristo delegada en la iglesia, a la iglesia.
Así también en esa autoridad quise colocar esto porque vamos a hablar de los ancianos, pero va a ser la próxima semana donde Jeremías con Patricio van a profundizar en cada una de los ministerios o en cada una de las funciones, pero quise colocar acerca de los ancianos porque los ancianos también son figuras de liderazgo en todas las escrituras, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces tomaron un papel muy importante en el antiguo, sobre todo en el tiempo de Moisés, pero Dios también, aparte de levantar en el Antiguo Testamento líderes visibles, como lo hablamos el día de hoy, acerca de Abraham, acerca de Moisés, acerca de los jueces, acerca de los reyes, aparte de ellos que eran figuras más visibles, también estaban los patriarcas, estaban los ancianos, estaban los líderes que también eh, hacían o cumplían una función de liderazgo, lo cual por eso lo coloco en esta diapositiva, porque a pesar de que de la ley quizás pasamos a la gracia, se mantiene también esta función de liderazgo. Entonces lo vemos en todas las escrituras acerca de los líderes o ancianos del antiguo pacto como en el nuevo. Y lo podemos ver en Números 11:16. Lo vemos en Números 11:16 que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y atráelos para la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está contigo y el espíritu que está contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo. ¿Sí? Y más abajo y dice, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces aquí es interesante porque el Señor le dice, y tomaré del espíritu, que en este caso era Moisés, de este líder, y lo colocaré sobre otros líderes. Y esto es muy importante que lo entendamos porque es también lo que sucede hoy en día, la importancia de que el líder, lo que tiene el líder, también sea traspasado a los que vienen después. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 14, también habla acerca de los líderes y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, nuevamente, aquí hablamos de la importancia de los ancianos en el antiguo pacto y como en el nuevo, y es muy importante entender que ellos son parte de ese liderazgo, es parte de esa jerarquía que el Señor estableció con el fin de que el diseño se cumpla y son parte también de la autoridad, la cual es todos nos tenemos que sujetar de acuerdo a las escrituras. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora acerca de la autoridad de los padres. Entonces, vaya siguiéndome, ya vamos con Cristo, su autoridad, que ahora esa autoridad él la delega o la traspasa a el cuerpo de Cristo. Y esto se puede ver de diferentes formas o en diferentes puntos, porque esa autoridad de Cristo también, como en el antiguo pacto, es muy importante entender la figura de los padres en todo esto. Entonces, en Efesios 6 dice lo siguiente, por aquí lo tengo. Dice, bueno, no quiero leer todo esto. Efesios, acá está. Y aquí dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, vemos que esta autoridad de los padres está sujeta en el Señor. ¿Por qué? Porque dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. Entonces aquí vamos ya adentrándonos acerca de ejemplos de jerarquía y autoridad y cuáles son esos límites. Entonces la primera es los padres. Entonces, quizás alguien acá tiene padres que no conocen del Señor, quizás o conocen al Señor, pero quizás no viven una vida que usted diga, oye, es un ejemplo de un buen creyente o de un buen hijo de Dios. Entonces, lo importante es que el hijo se sujeta al padre siempre y cuando vaya de acuerdo a las escrituras. Ejemplo, si el padre le dice que tiene que estafar a alguien, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su límite? Dice, bueno, hay que honrar a mi padre y a mi madre. Pero si mi padre dice que yo tengo que estafar a alguien para que me vaya bien, yo tengo que decir, no, no puedo establecer ese principio porque mi padre no está en el Señor. Me estoy dando a entender, o sea, hay límites y esos límites en las escrituras y esos límites quizás uno no se sabe todas las escrituras de por medio y por eso también están los pastores, los líderes, para que también nos vayan instruyendo en cosas que nosotros no sepamos. Entonces, ¿por qué se los comentamos? Porque hay mucha gente que no sabe a quién le hace caso. ¿Le hago caso a mi papá? ¿Qué pasa si mi papá me dice una cosa, pero mi pastor me dice otra cosa? ¿Qué pasa si mi papá, mis padres me dicen una cosa y en la iglesia los líderes me dicen otra? Entonces, hay que establecer ese orden. La autoridad de los padres generalmente tiene que ver directamente con el corazón, en la crianza, en la forma de la vida, quizás en lo cotidiano. Hijo, tráeme tal cosa, hijo, hace tal cosa. En esas cosas yo me sujeto a mi padre siempre y cuando no me lleve a contradecir las escrituras. O sea, si, por ejemplo, voy a dar este ejemplo que también es muy común, que a veces padres que no son cristianos, y esto lo digo porque me tocó presenciarlo de primera fuente o yo ser un testigo ocular de eso, que cuando yo estaba en el mundo, obviamente estaba en todo ese ámbito de pecado, entonces llama el papá de mi mejor amigo de ese entonces y le dice, hijo, y lo contesta en voz alta, hijo, bueno, vas a estar de cumpleaños y te tengo un gran regalo y te vas a hacer hombre. Entonces, obviamente, en otras palabras, le estaba diciendo, hijo, te voy a llevar a un prostíbulo. Entonces, claro, en un contexto de gente mundana, porque en ese tiempo yo caminaba bajo esos principios, si es que se puede llevar principios, sino bajo el pecado. Y eso pasó, pero también me pasó que con un amigo cristiano, el papá que era no creyente, que no tenía idea de Dios, pero él era el único cristiano de la familia, entonces el papá le decía, oye, para que te hagas hombre te voy a llevar a un prostíbulo. Entonces, es un ejemplo bien explícito, pero que suele suceder. Entonces, oye, ¿qué hago? Bueno, es un ejemplo extremo que todo cristiano me imagino que debería decir, papá, no, y no le hago caso. Pero lo comento porque quizás suena obvio, pero que en la práctica no es tan obvio. Entonces, ¿usted qué tiene que decir? Si la palabra me dice, no tengo que fornicar, y mi papá me dice que fornique, yo le hago caso a la voluntad de Dios y a la voluntad de las escrituras que fueron inspiradas por Dios. ¿Se entiende? Entonces, todo tiene un orden y fluye de forma ordenada, orgánica,
y sin pasar a llevar, es un orden jerárquico ordenado y es entendible, es legible. Entonces, si Dios, que estableció autoridad sobre los padres para que ejercieran sobre tus hijos en su crianza, en su formación, en deberes, etcétera, eso no puede pasar a llevar lo que Dios estableció primeramente. Y esto es mutuo, porque en Efesios habla acerca de los padres, pero también de los hijos, cómo tenemos que someternos a nuestros padres, pero también cómo nuestros padres no provoquen a ir a sus hijos. O sea, que el exceso de quizás autoridad en la forma, quizás en la obstinación. Obviamente Dios colocó límites aún en la autoridad que tienen los padres sobre nosotros. Amén. Así que escríbame por ahí porque no lo estoy viendo si se va entendiendo y vamos siguiendo. Vamos con la siguiente. Autoridad y dice obediencia y sujeción. Y aquí nos vamos a entrar más acerca de la iglesia como congregación. Entonces, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, que dice como esta versión, como para que se entienda que son líderes, pero ahí la palabra en griego especifica no solamente el pastorado, sino que habla del liderazgo de una congregación o de la iglesia. Y dice, obedeced a vuestros líderes, pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces todos conocemos este pasaje de las Escrituras donde muchas veces el liderazgo ha manipulado este pasaje bíblico con el fin de controlar a las personas, con el fin de manipular a las personas, y obviamente el control y la manipulación por consecuencia tiene un fruto de muerte. Entonces la gente que se deja manipular, se deja controlar, consciente o inconscientemente, porque nadie en su sano juicio se va a dejar controlar o manipular por algún líder espiritual. Pero como muchas veces se ocupa este pasaje bíblico sigilosamente para que el líder, por ego, por falta de identidad, por sentirse valorado, escuchado, ocupa este pasaje bíblico con ese fin. Entonces dice, obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos, lo cual estoy hablando del mal ejemplo de la manipulación, pero también estoy hablando de aquellos líderes, pastores, que verdaderamente tienen un corazón genuino y puro, y aún así la gente no se sujeta a sus pastores, ¿ya? O sea, estamos hablando de estos dos extremos, no solamente para el pastor que manipula, sino que también para los hermanos que no se le sujetan a nadie, ni un pastor ni un líder, y hacen lo que quieren y son igual quizás de manipuladores y quizás son igual de obstinados que esos líderes que tanto juzgan. Pero aquí la clave y el límite en esta autoridad, en esta obediencia y en esta sujeción, tanto del pastor hacia los hermanos como los hermanos hacia el pastor, dice, como quien han de dar cuenta. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta de que su pastor, su líder espiritual, está caminando bajo la palabra de Dios o está caminando bajo ese diseño que Dios estableció para los líderes espirituales? ¿Cómo usted se da cuenta? Se da cuenta por lo que dice acá, como quien ha de dar cuenta. Entonces yo me he dado cuenta que un líder espiritual que camina en esta autoridad
siempre lo hace desde el temor de Dios. O sea, un líder tiene que ser cuidadoso. Un líder espiritual tiene que ser temeroso del Señor. Y no hablo de cuidadoso con el temor de los hombres, sino que hablo cuidadoso en no sobrepasar los límites y las decisiones de las personas. O sea, un líder, de acuerdo a las escrituras que la gente tiene que obedecer o sujetarse, él se tiene que mostrar confiable en que es un hombre temeroso de Dios, que si le dice, hermano, usted está caminando en pecado, usted pueda visualizar que él no le está dando una orden autoritaria como si fuera un dictador, sino que usted está viendo que ese hombre, esa mujer, ese líder espiritual está buscando en usted que usted sea un hombre y una mujer que camine en la plenitud de Cristo, que camine en obediencia al Señor, que camine en temor del Señor. Entonces, nuevamente lo digo, obedecer a vuestros líderes y sujetados a ellos. Pero ¿a quién me voy a sujetar? ¿A cualquiera? No, a alguien que camine y que sea alguien como quien ha de dar cuenta, un líder temeroso, temeroso del Señor, pero temeroso, pero también que hable verdad, temeroso del Señor en todo su aspecto, pero también que pueda decir las verdades con amor, con mansedumbre, con sabiduría, pero también que pueda corregir con libertad, también con mansedumbre, con sabiduría, pero por sobre todo también con verdad. Donde muchos liderazgos quizás a veces para evitar cierto tipo de conversaciones o confrontaciones, se evitan ciertas cosas, se evitan comentar ciertas cosas. Pero para que eso sea provechoso y con alegría, obviamente la primera imagen tiene que ser del pastor y del líder. Me estoy dando a entender. Entonces, amados hermanos, obedecer a vuestros pastores, vuestros líderes y sujetaos a ellos, siempre y cuando usted vea un fruto o vea con claridad en mucho, bueno, igual es un poco complejo porque hay gente que quizás puede ser muy distraída o quizás alguien está dañado y dice, oh, yo vengo de una iglesia que el pastor manipuló mi vida, manipuló mi corazón, él hacía lo que él me daba órdenes y yo me sujetaba a eso. Entonces, obviamente estamos dando desde la perspectiva de un corazón sano. Eh, pero aún así, corazón sano o no, Dios estableció que el pueblo se tenía que someter al pastor, al líder espiritual y sujetar. ¿Por qué? Porque el fin es un bien mayor. El fin es que la iglesia empiece a dar frutos. El fin es que en este orden que el Señor estableció, como los 5 ministerios, como el liderazgo, como los ancianos, obviamente Dios establece a alguien bajo el diseño de Dios para que baje esa información y se ejecute no la orden del pastor como tal, sino que se ejecute la orden de Dios a través de este líder espiritual. ¿Se va entendiendo? Pero bueno, vamos a dar otro ejemplo. En Primera de Pedro 5:2, aquí habla acerca de los ancianos, pero dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, qué paradójico o qué interesante entender que cuando el Señor está hablando de sujeción, habla de este pasaje tan
tan famoso donde dice que Dios le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, estamos hablando de límites, estamos hablando de autoridad, obediencia y sujeción. Pero como en el plan del Señor, como en el diseño del Señor, Él estableció jerarquías. Entonces el pastor está acá y Él da instrucciones al pueblo del Señor. Pero si aquí está diciendo que los jóvenes, dice, revestidos de humildad, es porque hay algo en el corazón del hombre que se opone constantemente a la autoridad. Entonces, nuevamente vamos comprendiendo que todo tiene un diseño perfecto. Y en este caso, en Primera de Pedro, habla que los ancianos tienen como objetivo o como forma de cuidar a las personas y no a la fuerza. En este pasaje también habla de que no teniendo señorío sobre ellos. Entonces, usted como hermano, usted que es de Sol de Justicia o si está aquí de visita en este Zoom, usted tiene que entender que el pastor, el líder espiritual, siempre tiene que tener un corazón que lo guíe, que le dé una opinión, que lo pueda orientar en algo que usted no sepa, pero que el límite siempre es que el líder le da la opinión y usted es el que toma la decisión. Si usted por años, quizás, o por un tiempo en la iglesia, le preguntaba todo al pastor y todo lo que el pastor decía, usted lo hacía, entonces eso tiene que y eso tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado en este tiempo. Porque mucha gente se ha decepcionado por la iglesia diciendo, es que el pastor me decepcionó porque él me dijo y yo lo hice y fue una mala decisión. Pero ellos nunca se preguntan ¿y por qué le tuve que hacer caso? ¿Y cuáles eran los límites? Y es más fácil echarle la culpa al que está delante y asumir que la responsabilidad de ese error fue primeramente tuya por no leer las escrituras y por no someterte al diseño del Señor. Ahora, muchos de los que estamos acá por ignorancia, quizás por tradición cristiana evangélica, teníamos este concepto de que el pastor tenía la última palabra y uno llegaba y lo hacía. O sea, no estamos juzgando eso, pero sí estamos trayendo un entendimiento a la iglesia, en este caso mío, que yo soy pastor, con mi esposa Tabita, la pastora Ignacia, el pastor Pablo, el pastor Patricio, la pastora María Isabel, que usted tiene que tomar y debe y tiene la responsabilidad del deber de tener límites. Yo a usted no le doy una orden como si yo fuera su jefe y usted mi empleado. Hablo en la forma, hablo en el corazón. Puede que yo le diga, hermano, deja de adulterar. O sea, ¿quieres que tu vida espiritual avance? Entonces toma decisiones. Obviamente yo le estoy diciendo de forma pasional porque amo a la gente y no estoy hablando de la forma, sino que estoy hablando del corazón autoritario. Es, hermano, deja de fornicar. Y tú fornicas igual y el pastor dice, ya, este lo cortamos, no contamos nunca más con él y tampoco lo vamos a restaurar. Seguimos adelante. Si es que esa persona, o obviamente hablo del corazón del pastor, del corazón, la intención del corazón por la cual ejerce la autoridad que Dios le dio. Entonces, amados hermanos, límites. Yo le puedo dar una orden, sí. Por ejemplo, ¿cuál es una orden saludable? El pastor Patricio, ejemplo, es mi pastor, junto a la pastora María Isabel. Entonces, yo como estoy sujeto a ellos y ellos son autoridad mía, ellos me dicen, David, quiero que en la iglesia de Santiago el Señor me habló que tenían que empezar a hacer ayunos todos los meses de 21 días. ¿Cuántos dicen amén? 12 meses del año, una vez al mes, ayuno a 21 días. Gloria a Dios por eso.
Entonces, si Él me da esa instrucción de parte del Señor, yo digo y peso, Patricio y María Isabel son hombres de Dios, temerosos del Señor, y me están dando un consejo o una instrucción que va con el fin de que la vida espiritual de mi vida espiritual junto a mi esposa y la de la iglesia, que en este caso es Sol de Justicia Santiago, es con el fin de llevar a la iglesia un mayor conocimiento de Dios, de su poder, de su sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, Él me está dando una instrucción. Entonces, yo la evalúo y yo tomo esa decisión, sea que la evalúo por completo o evalúo el testimonio y yo obedezco. Amén. Pero si el pastor le dice, oye tú, te tienes que casar con tal hermana, no puede pasar esos límites. Oye tú, júntate con tal hermano porque ese hermano tiene dinero y ahí van a hacer una sociedad y una empresa y tú vas a prosperar. Entonces, puede que sea así, puede ser una palabra de Dios, lo cual no estamos negando eso, pero estamos hablando de que su función, usted como hermanos, es evaluar esa decisión, es evaluar esa instrucción, es evaluar si va de acuerdo a la palabra de Dios y no se opone a lo que la escritura menciona. Entonces, nuevamente, otro ejemplo. Si yo como pastor digo, ejemplo, tal hermano, eh, no sé, oye, mira, esa hermana está bonita, podrías acortejarla, joven, mira, eh, y dale nomás, porque además, no sé, de familia acomodada, y mira, tú estudiaste esto, y creo que esa familia quizás te pueda ayudar. Entonces, ahí usted dice, a ver, aquí hay manipulación, y ahí usted empieza a evaluar, aquí hay una doble intención. A ver, el diseño del matrimonio es algo puro. La unión entre un hombre y una mujer es algo santo. Es algo que tiene propósito, porque el hombre tiene un propósito, la mujer tiene un propósito, y ambos se juntan con un propósito eterno mayor, y por algo es el matrimonio. Entonces usted tiene que evaluar. Amén. Entonces, Primera de Pedro dice que los ancianos, los líderes, no tienen señorío sobre las personas, sino que ellos son ejemplos. Entonces usted tiene que evaluar también por el ejemplo a sus pastores, a sus líderes, ver el fruto de ellos. Y que así como el líder no tiene que ser autoritario del corazón, de aquí se hace todo lo que yo digo, yo tengo la última palabra, y los que no se sujetan a eso están en contra de la iglesia y son, no sé, son rebeldes, no se sujetan a la visión, etcétera, etcétera. Desde ese corazón usted tiene que evaluar y usted tiene que decir, a ver, esto no me parece. Y si usted también el corazón humilde para decir, mi pastor me está dando un buen consejo, lo voy a tomar. El líder me está dando un buen consejo, lo voy a tomar porque sé que viene de Dios, porque veo sus frutos y veo que lo que habla, además de sus frutos, siento la confirmación de Dios, siento que va de acuerdo a las escrituras, etcétera, etcétera. Y en esa misma línea, en Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, siguiendo esa misma línea, en el ejemplo de Tito 1:5, se le dio una instrucción, haz esto. Entonces, hay que entender el tiempo, hay que entender la forma, hay que entender el momento y hay que entender también la asignación. Entonces, por eso también le daba el ejemplo del pastor Patricio y María Isabel. ¿Por qué? Porque si ellos me dan una directriz pastoral que va con el fin de que todo esto vaya mejorando, obviamente lo evalúo, pero también acato y me someto a esa instrucción, me someto a ese consejo, me someto a esa directriz que quizá el Señor le habló y que Dios le puede hablar a través de un líder espiritual,
pastor, etc. Vaya comentándome, por favor, ponga carita o que los hermanos coloquen carita de que van entendiendo, si no, vuelva a escuchar este video que lo vamos a subir. Otra forma de poder ir diferenciando los criterios por los cuales Dios colocó jerarquías, autoridad y dio también una sujeción, es evaluando a través y es evaluando con la palabra de Dios. Entonces vemos un ejemplo acá en Primera de Tesalonicenses, donde el Señor, a ver, aquí está, Primera de Tesalonicenses, y dice, bueno, aquí hay una seguidilla de, por decirlo, tips o líneas de estar siempre gozoso, orar sin cesar, etcétera, etcétera, pero en una dice examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces usted evalúa una directriz de un líder espiritual, de su autoridad espiritual, o aún de obviamente que estamos hablando de jerarquía. Entonces usted empieza a examinarlo todo y se queda con lo bueno. Entonces esa es una forma también de que usted pueda ir evaluando la decisión que usted va a tomar, porque usted es el que tiene que tomar la decisión. O sea, si estamos hablando de jerarquía, autoridad espiritual, es para que usted se vaya ordenando. O sea, el pastor tiene una función, el líder tiene una función, el líder espiritual tiene una función, pero todo eso también va de la mano con la decisión que usted toma. Entonces, es un cambio de mentalidad. Usted hágase cargo de su vida. Entonces, si usted vive una vida desastrosa en su vida personal, financiera, relacional, de amistades, entonces usted hágase cargo de que usted tomó las decisiones. No es culpa de la iglesia, porque yo he visto también incluso como victimizando siempre a la oveja, por decirlo de una forma, es como si la iglesia te hizo daño, si los pastores te manipularon. Entonces, si nos vamos en esa, entonces usted hágase cargo de sus decisiones también. Nadie le puso la pistola en la cabeza para que usted mintiera, para que usted fornicara, para que usted destruyera un matrimonio, para que usted destruyera su cuerpo comiendo comida no saludable. ¿Me entiende? Entonces, no vamos a victimizar ni esto ni lo otro, no estamos victimizando a los pastores ni a las ovejas. Estamos queriendo establecer un diseño santo, puro, ordenado, en el cual sepamos situarnos y ser sabios. Entonces, una de esas cosas es evaluando con la palabra de Dios. Es, yo examino todo, me quedo con lo bueno. Y también lo vemos en Hechos 17, donde dice, inmediatamente los hermanos enviaron de Pablo, de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, en este caso, los hermanos de Berea, si bien en ese contexto había muchas, por decirlo de una forma, muchos pueblos, muchas culturas, había mucho culto de paganos, o sea, había una mezcla de todo, en medio de eso habían judíos. Y esos judíos que creían en la venida de un Mesías, ellos no habían escuchado acerca de que Jesucristo era el Mesías esperado. Entonces Pablo va y empieza a hablarles de este Cristo maravilloso, de que este Cristo, que este Señor había resucitado de entre los muertos y que había establecido su reinado sentado a la diestra del Padre, y los de Berea, ellos escudriñaban las escrituras
y veían que todo lo que Pablo les decía vaya de acuerdo a la promesa que ellos también estaban esperando del Mesías. Entonces, imagínense, aún eran los apóstoles que daban el fundamento de ese tiempo, en este caso el apóstol Pablo y demás, eh, aún en ese tiempo había personas que eran diligentes en verificar y escudriñar y evaluar lo que se estaba diciendo con las escrituras. ¿Cuánto más en ese tiempo? ¿Cuánto más hoy que tenemos una Biblia física? ¿Cuánto más hoy yo tengo que evaluar una enseñanza? Yo tengo que evaluar una doctrina, yo tengo que evaluar una directriz, tengo que evaluar una orden. O sea, yo tengo el deber y la responsabilidad de que todo lo que yo escuche, se me aconseje, se diga en la iglesia, vaya de acuerdo a las escrituras. Y obviamente el evaluar no va desde la altivez, porque aquí está la otra parte del que sabe la Biblia de tapa a tapa, que entre paréntesis, muchas veces el que sabe mucho practica poco. Entonces, el evaluar las escrituras es de un corazón humilde. A ver, esto no me hace sentido. Ya, Señor, examino todo, me quedo con lo bueno. Esto no me hace sentido, lo voy a estudiar. Esto que dijo el pastor David, el pastor Patricio, mira, yo quizás no estoy muy de acuerdo, pero sí, ellos, yo veo a Dios en ellos. Ahí me estoy tirando elogio, pero quizás no ve nada en mí, gloria a Dios, y ve en el pastor Patricio, el pastor Pablo. Gloria a Dios también por eso, pero a lo que voy es que cuando yo evalúo algo, siempre es también desde el corazón humilde, desde el corazón puro, desde, ok, esto no me hace sentido, esto sí, o esto sí es muy de Dios, sí. Entonces usted evalúa lo que se dice, lo que se enseña, lo que se le dirige, etcétera, etcétera, y eso usted lo va a situar en un corazón correcto que va a entender la figura del pastor, va a entender la figura del líder, va a entender el diseño de la iglesia, cómo él estableció jerarquías, y en esa, yo estableciéndome en ese orden, la sujeción se vuelve algo fácil, donde la sujeción no se vuelve algo traumático, sino que usted como está evaluando desde un corazón puro, en esa sujeción también hay mucha riqueza espiritual. ¿Cuántos de acá, pastores, nos han dado consejos y nos ha salvado en el matrimonio, en algún negocio, en el trabajo? Entonces, cuando alguien entiende la sujeción con sus límites, al final el más beneficiado es uno mismo, porque como coloco límites, pero abrazo también ese orden que el Señor estableció en su jerarquía, autoridad y sujeción, yo también me puedo apoyar con otros para tomar decisiones que me lleven al propósito de Dios. Amén. Vamos con la siguiente diapositiva. Siguiendo también esa línea de que usted le van a dar un consejo, usted tiene que tomar la decisión o no, y tiene ahí un orden. Entonces yo le coloqué que la honra no significa sometimiento absoluto. O sea, no porque usted vea una autoridad espiritual en mí, Pastor Patricio, Pastor Pablo, de un líder espiritual que usted considere, no significa que usted que le tenga cariño y que la mayoría de las veces toma sus consejos, significa que usted siempre lo tiene que hacer. Amén. Y esto lo vemos en Primera de Timoteo 5:1. Y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a Pablo. Bueno, en este caso, obviamente Timoteo estaba a cargo de una zona y él tenía una labor donde él tenía que quizás establecer, levantar un liderazgo. Entonces, obviamente bajo ese contexto, pero la esencia de este mensaje es que si usted ve que el líder se equivoca, entonces usted tiene que exhortarle y que tiene el deber, que tiene la responsabilidad también de decirle, pastor, mire, creo que en esto se equivocó. Y usted lo dice con humildad, lo dice con nobleza,
lo dice con franqueza también, sin tampoco ocultar algo. En este diseño, usted tampoco debería por qué tener miedo. Entonces usted no debería tenerle miedo al pastor Patricio, de decirle, pastor Patricio, mire esto, usted no le debería tener miedo al pastor Pablo, él no debería tenerme miedo a mí ni a ninguna autoridad espiritual, sino que en ese diseño de orden, Dios también, aunque colocó a personas a liderar algo, no significa que los hermanos que muchas veces se sujetan a este líder, eso no quiere decir que estos de acá le puedan decir, pastor, esto está mal, o creo que no es así, o tenga cuidado con esto. Por ejemplo, mi esposa y el pastor Patricio siempre me corrigen alguna palabra necia que yo puedo decir, algún chilenismo, alguna palabra inapropiada, y obviamente no son garabatos porque no digo garabatos, pero quizás una palabra mal dicha, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente ellos, en este caso Pastor Patricio como mi autoridad o Tabita como mi esposa, sino que también, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que pasó hace un tiempo atrás. Y yo estaba en la iglesia y el Señor se estaba moviendo. Había liberación, otro hablando en lengua, otro en el piso, y como que me entró un celo de Dios en mi corazón, y yo dije, y al que no le gusta el mover de Dios, ahí está la puerta y váyase. Entonces, el celo está en el corazón, pero obviamente eso se transmite de forma sabia. Entonces un hermano se me acerca y me dice, pastor, mire, quería hablar con usted porque creo que no fue la forma en que usted tenía que decirlo. Que por qué en vez de echar a la gente, no dice, hermano, si usted no entiende el mover de Dios, acérquese y yo le enseño. Ejemplo. Entonces, ese hermano cumplió, por decirlo de una forma, lo que explica en Primera de Timoteo 5. Él fue, no fue mala onda, no fue irrespetuoso, no fue con altivez, sino que él fue y me exhortó. Me dijo, pastor, tenga cuidado. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo eso. ¿Me entienden? Me estoy dando a entender entonces que usted que ama a sus pastores, que ama quizás el liderazgo, no significa que usted se someta en absoluto a ellos, sino que límites. Amén. Hechos 4, ya vamos finalizando. Dice, y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En este caso, ellos estaban, quienes le habían dado esta instrucción eran los líderes de Jerusalén. Entonces, los líderes de Jerusalén le dijeron a los discípulos, no hablen más en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Pero ellos diciendo, ok, sé que tú eres líder del pueblo, pero evalúa tú lo que yo estoy diciendo. ¿Te hago caso a ti o le hago caso a Dios? Entonces aquí también es un ejemplo de que no porque alguien sea un líder espiritual y dé una instrucción, usted tiene que decirle sí a todo, aunque usted considere a él o a ella un mentor espiritual, un padre espiritual, un pastor, líder, lo que sea, su deber siempre es con el objetivo de obedecer a Dios, y muchas veces usted obedece a Dios a través de sus pastores y sus líderes. Pero en otras ocasiones nosotros nos podemos equivocar y usted tiene que estar atento a que cuando yo me equivoque, porque me puedo equivocar, usted verá al Señor por sobre mi consejo, como en este caso lo hicieron los apóstoles, donde ellos decían, ve tú qué es más importante, por decirlo de una forma,
o qué tiene mayor valor? ¿Hacerte caso a ti o hacerle caso a Dios? O sea, básicamente le estoy diciendo gracias, pero voy a ser obediente a Dios. Y eso también son límites saludables de entender la autoridad espiritual, que una cosa no quita la otra. Amén. Y también siguiendo esa línea, también vemos cómo en segunda de Timoteo 2 habla de cómo tiene que ser un siervo de Dios. Y en este caso dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, en esta misma línea, vemos que el siervo de Dios, un líder espiritual, y obviamente usted también como persona que involucra, porque todos somos servidores del Señor una vez que dejamos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, dice, no debe ser contencioso. Entonces ahí usted ve una cualidad práctica. ¿Qué más? Amable con todos. Y no confunda ser buena gente con ser un siervo de Dios. Hay gente que es muy buena gente, pero son carnales igual. Entonces no confundamos el no ser contenciosos, el ser amable con o mansedumbre, también corregir con mansedumbre. No confundamos esto con amabilidad. Tenemos que discernir que esto sea un verdadero fruto de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente, y yo conozco a gente muy amable, muy simpática, muy tranquila, muy liviana de sangre, como se dice, donde usted puede expresarle cualquier cosa y no se enoja, pero son unos carnales. Entonces, no confundamos estos dos conceptos tampoco, que una cosa es ser amable, corregir con espíritu de mansedumbre, etcétera, pero hay un fruto que conlleva y que encierra toda esta línea que en 2 Timoteo nos enseña. Amén. Entonces, y es interesante porque cuando uno camina bajo esto, bajo esa autoridad o bajo esa jerarquía que el Señor establece como un siervo de Dios, estamos pronto a que quizás Dios pueda salvar a esa persona. Entonces es tan importante también que la autoridad, la cual tú te sujetas, y tú también como aquel que se sujeta a seguir esos pasos, nos lleva a que si esto se vuelve saludable, si esto se vuelve orgánico, si esto se vuelve de acuerdo a la escritura, Dios puede hacer algo maravilloso en una persona que quizás está muerta en delito y en pecado. O sea, podemos ganar un alma, podemos ganar a una persona para que entre a un profundo arrepentimiento. Amén. Entonces, que el liderazgo no sea o no significa que usted se someta en absoluto a él. Todo eso tiene que ser pesado, evaluado y usted tomar decisiones. Amén. Vamos con la siguiente, ya vamos finalizando. Y en este caso, principios de orden y sujeción en una congregación lo vemos en Primera de Corintios 14. Ya vamos finalizando. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 26. Pero básicamente vamos, quiero que, bueno, cuando usted vuelva o anote este pasaje bíblico, porque aquí también habla de un orden y una sujeción en la congregación. Y esto también es muy importante porque hemos estado hablando de lo individual. A ver cómo yo escucho un consejo, si lo tomo o no, si decido o no, cómo me sujeto a mi pastor, a mi líder. Hemos estado hablando del tú a tú personal. Pero en Primera de Corintios 14
establece principios de orden y sujeción a nivel iglesia, a nivel corporativo, a nivel donde hay un orden que se va estableciendo. Entonces dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dice, si alguno habla lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres por turno y uno interprete. ¿Ya? Más abajo, porque no lo quiero leer completo, dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Se está hablando de hablar en lengua, darle un espacio a la interpretación, también hablando de la profecía, que dos o tres profeticen en el culto, en la reunión, y que los demás juzguen. Entonces usted va viendo lineamientos en las escrituras. ¿Qué más? Vamos más abajo. Dice, ¿por qué? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, en esa dinámica también donde están profetizando, donde está profetizando y dice dos o tres, entonces el espíritu del profeta, si uno está hablando, el otro se calla. Entonces termina uno, empieza otro y empieza a profetizar. Y si viene un tercero, ese otro también va a profetizar. Y si por X motivo un cuarto quiere profetizar, tiene también la autoridad de sujetarse y decir, ok, si la escritura dice dos o tres, bueno, ¿está siendo explícito dos o tres o le vamos a añadir más? Entonces usted dice, a ver, la palabra dice eso, y ya ha habido tres profecías. Me voy a callar y esto que sentí de parte del Señor, lo voy a hablar con el pastor, con el líder, y así hay un orden. ¿Por qué? Porque si no la gente estaría 20 horas en el culto o las 3 horas que dura un servicio, 3, 4 horas, todos profetizando una a otra, una a otra, una a otra, y no quizás uno profetice del presidente, otro de la familia, otro de Jezabel, otro de Babilonia, y quizás se aborden tantos puntos. Entonces aquí el escritor da principios de orden y sujeción, y asimismo con hablar en lengua. Entonces, también le hago un hincapié a eso porque todos saben acá que nosotros tenemos una práctica de disciplina espiritual de hablar en lenguas. Entonces, a veces en la dinámica del culto estamos diciendo, hermano, habla en lenguas. Y quizá alguien de acá dice, oye, pero están hablando en lengua, pero no hay interpretación. Entonces, aquí, ¿qué es el punto que yo he entendido acerca de esto? Y que el pastor Patricio, si yo me equivoco, también lo puede corregir. Es que tiene un contexto. Ejemplo, un culto tiene diferentes dinámicas. Entonces, si yo profetizo todo el culto, quizás no va a ser provechoso para la vida de comunidad. Si yo hablo en lenguas, todo el culto de principio a fin, no va a ser provechoso en mi entendimiento y en aquellos que van quizás por primera vez. Entonces, lo que está diciendo el escritor no es que en la iglesia no se hable en lenguas, sino que en todo quizás la reunión o el contexto donde se juntan, si no hay un intérprete, si alguien está hablando, ejemplo, yo estoy aquí con el micrófono y estoy hablando en lengua y todo este tiempo que he estado predicando hoy, hablo en lengua, hablo en lengua, hablo en lengua. Usted se mete acá al Zoom y dice, oh, perfecto, habla harto en lengua. Gloria a Dios, no entendí nada. Entonces, bajo ese contexto, el escritor dice que alguien habla en lenguas, que hay un intérprete, ¿para qué? Para que sea para edificar a la persona y que no quede ahí. Pero eso no quiere decir que en el lapsus de este servicio, por decirlo de una forma, no hablemos en lengua y le digamos, hermano, hable en lengua. ¿Por qué? Judas 1:20.
habla de edificar nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Entonces yo puedo tomar un tiempo y decirle, hermano, mire, Judas 1:20 dice que hay que orar en lenguas para que nuestra santísima fe sea edificada. Entonces en ese lapso, se habla en lengua y después proseguimos en lo que el Señor quiere establecer, sea la alabanza, sea porque dice salmo, sea revelación, sea la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden del que profetiza, del que habla en lenguas, también Dios menciona acerca de, y aquí se me perdió, por aquí está, y habla también en el versículo 34 acerca de las mujeres. Entonces, las mujeres que callen en las iglesias o en la congregación. Entonces, esto también tiene un contexto, que no es que las mujeres no puedan hablar, no puedan predicar, como el pastor Patricio mencionaba al principio de esta semana, como Ignacia fue ungida como pastora, y esto hizo que mucha gente le escribiera que eso no es de Dios, y obviamente le, le colocan como esta base bíblica para justificar su apreciación de acuerdo al ministerio de la mujer o su liderazgo o el simple hecho de que hable como tal. Entonces aquí el escritor, en el versículo 34, cuando habla que las mujeres se callan, también tiene como objetivo, no es el callar de que no hablen nunca, sino que en ese contexto las mujeres le preguntaban a sus esposos, como, hoy están hablando tal cosa. Entonces, en vez de preguntarle quizás en otro momento, le preguntaban en el momento, oye, ¿qué quiso decir el apóstol tanto acerca de esto? Entonces la mujer hablaba e interrumpía lo que se estaba haciendo. Entonces el escritor decía, la mujer calla en la congregación. ¿Para qué? Con el fin de que después, obviamente, eh, estén sujetos a vuestros maridos, es con el objetivo que en el hogar el marido cumpla esa función de poder enseñar. Como esposa, amor, mira, en la iglesia hablaron esto, 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 pero en la iglesia tú te callas y después yo te puedo enseñar lo que tú no has comprendido acerca de las escrituras. Entonces, hay principios de orden y sujeción para que el servicio al Señor en la congregación fluya de forma ordenada, fluya de forma que se potencie cada uno de los atributos de Dios mediante cada una de las cosas que se hagan. O sea, que si hay profecía, que la gente sea edificada a través de la profecía. Si hay alguien que está hablando en lengua, si hay un intérprete, la gente sea edificada bajo eso. Y que si hay personas, en este caso la mujer que hablaba, interrumpía quizás el sermón, la enseñanza, que en la iglesia también haya un corazón que aprenda a escuchar lo que se está diciendo y que no llegue y, oye, mira, esto no me parece porque la Biblia dice, sino que haya de forma transparente, pero también de forma donde la congregación pueda ser edificada aún con el silencio. En este caso que habla de la mujer, pero también podría ser a modo general que si se está haciendo algo, tener un temor del Señor reverente, donde hay un orden, donde yo puedo ser verdaderamente edificado. Y como último diapositiva es jerarquía espiritual y funcional dentro del cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 12:28. Y dice así, a ver, por aquí lo tengo. Y dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces, este orden no es un orden
de importancia como tal. Oh, mira, el apóstol es el más importante y todos los demás son menos. No, no está hablando un orden de importancia, sino que le está dando un orden funcional en cómo un servicio puede manejarse de forma saludable, cómo también en esta jerarquía espiritual la iglesia puede ser edificada. Entonces está el apóstol, que es un enviado del Señor y que coloca fundamento sobre la iglesia, sobre la congregación. Están los profetas que vienen a ser una voz del Señor para que se establezca la voz del Señor y para edificar o traer una dirección a la iglesia. Están también los maestros, que es importante que la congregación sea edificada por medio de las enseñanzas y tener una doctrina como lo que estamos haciendo ahora, que usted pueda defender. A ver, ¿por qué usted se sujeta a un pastor? ¿Cuáles son los límites de eso? Y usted pueda tener una doctrina o una enseñanza donde usted pueda caminar como hijo de Dios sin interferencias, sin obstáculos, sino que usted esté claro con la enseñanza que cree. También en ese orden están los milagros, la importancia de que haya señales y un ministerio de poder. O sea, la enseñanza tiene que también ser testificada por medio de señales y la importancia de eso. También está, dice, los dones espirituales o dones de sanidades que van enfocados en la restauración del cuerpo y de lo emocional. O sea, toda esta jerarquía espiritual que está comentando el escritor en Primera de Corintios 12 es para que nos vayamos situando. Oye, esta jerarquía que el Señor colocó en el cuerpo de Cristo es integral y que abarca todas las áreas. Entonces usted tiene que entender que todo los puntos que le he estado mencionando, lo apostólico, lo profético, lo magisterial, los milagros, las sanidades, tienen su lugar dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, y aquí sigue, obviamente, con los que ayudan, que obviamente que son apoyo pastoral, diáconos, que esto también lo va a hablar Patricio con Jeremías la próxima semana, sea asistente o asistencia práctica en el cuerpo de Cristo. Está también los que administran, que también tiene que ver con la organización, quizás con la logística, en cómo se implementa. Entonces cualquiera podría decir, oye David, pero eso no es espiritual. Claro que es espiritual porque la iglesia ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los que tienen necesidad, consejerías. Entonces, detrás no es solamente una jerarquía espiritual de mi vida en el espíritu solamente, sino que también es importante que en estos que ayudan o administran, también hay una labor práctica humana que se va ejecutando, levantando líderes, estableciendo áreas de servicio. ¿Para qué? Para que en la forma práctica también empujemos y ayudemos a las personas. Y también finaliza mencionando en este orden, no de importancia, sino que en este orden que tenemos que caminar como iglesia para ser edificada en todos esos puntos, que hablar de diversos géneros de lenguas, manifestaciones espirituales. Y está en la parte quizás baja de la lista, pero eso no quiere decir que sea menos importante. Todo lo contrario, es muy importante. Pero todo esto engloba esta jerarquía espiritual y función dentro del cuerpo de Cristo para que seamos edificados en todas las cosas. Entonces aquí, y quizás algunos han escuchado, yo en lo personal he escuchado, donde dice, Jesús no es solamente un sanador, no es importante los milagros, lo que importa es Cristo. No es importante los dones espirituales, lo importante es mirar a Cristo. Pero según 1 Corintios 12, toda esta estructura de iglesia, todo es importante.
¿Por qué? Porque como una persona que viene con un hueso quebrado, se quebró el hueso, ejemplo, y llega a la iglesia, es imposible que escuche la palabra de Dios y sea edificado, porque va a estar consciente del dolor, no va a estar interesado en lo que se pueda enseñar, va a estar enfocado, me duele. Entonces, mediante una sanidad física, hace que Dios sea glorificado y yo pueda prestar atención a todo lo demás que se está edificando. Amén. Entonces, todo es importante. Lo profético es importante y no hablo solamente como autoridad o como ministerio profético, sino que entender que las escrituras es la palabra profética más segura. Entonces, tengo que leer las escrituras también desde una perspectiva profética que me va a edificar, que me va a consolar y que me va a exhortar. Y eso hace que mi vida sea edificada y levantada de acuerdo al diseño del Señor. Amén. Entonces, aquí finalizamos en la diapositiva. Entonces, si puedo resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy en una palabra, la jerarquía, la autoridad y la sujeción para que se establezca ese diseño puramente y con sabiduría es netamente, obviamente con la humildad del corazón, pero si fuera una palabra que yo le dijera, quédese con eso, límites, límites saludables, límites donde usted pueda tomar todo y retener lo bueno, límites. Yo haciendo este PPT, viendo toda la enseñanza, So- los límites son tan importantes a la hora de que su vida sea edificada, para que podamos entrar en este diseño de Dios. Y quizá alguien dice, David, pero entonces, ¿qué tenía que ver lo que me hablaste al principio con lo que me hablaste al final? Es que Dios en su diseño siempre estableció un diseño. Dios siempre estableció que una persona, en este caso Dios por medio de Jesucristo, delegó esa autoridad a la iglesia, y le dio esa autoridad, pero la iglesia son personas. Entonces Dios delegó autoridad sobre personas y bajo esa autoridad yo tengo que ver como hijo de Dios, reconocer esa autoridad. Entonces yo veo al pastor Patricio, como lo mencionaba en su momento, yo veo autoridad sobre él, que Dios lo colocó para que él fuese mi pastor, y yo tengo que ver mi función como hijo de Dios, es ver a Cristo en la vida de mi pastor, en la vida de mi líder, y desde ahí yo puedo extraer la autoridad de Cristo y lo puedo visualizar en él. Y así con cada persona, líderes de jóvenes, líderes de matrimonio, o sea, de cualquier índole o área de servicio, yo tengo que ver a Cristo en esa persona de autoridad, yo tengo que ver a Cristo en esa jerarquía espiritual, y cuando yo empiezo a visualizar eso, el beneficiado soy yo, y me beneficio aún más cuando yo coloco límites. Amén. Y empiezo a tomar decisiones en base a eso. Entonces, eso queríamos exponer el día de hoy acerca de la jerarquía, la autoridad y la sujeción bíblica. Dios siempre estableció a una persona para ejercer la autoridad de Cristo y que eso bajara sobre las personas. Entonces, antes de finalizar, no sé si alguien tiene preguntas, dudas, ejemplos quizás que no se han mencionado, es acerca de la persona para con el pastor, del pastor o el líder para con la persona. Entonces, la idea es que tengamos también un tiempo de preguntas, y es ahora el momento para que usted también vaya teniendo esa claridad en cómo moverse, etcétera, etcétera.
A ver, si alguien levanta la manito, si no hay pregunta y quedó claro, gloria a Dios, pero quizás a alguien le puede surgir una pregunta. O, Pastor Patricio, si usted también quiere comentar algo más acerca de esto. Encontré muy clara la exposición, no quiero agregar nada más, solo si algún hermano tiene consultas. Creo que en el chat pusieron. ¿Alguien puso? ¿No? Perfecto, no hay consultas. Entonces vamos a finalizar orando. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y yo te pido, Señor, que tú sanes, Señor, nuestro corazón. Si alguien fue dañado, Señor, por algún líder, pastor, si alguien fue manipulado, y aún, Señor, aquellos que por rebelión, quizás sin tener una mala experiencia, pero no se sujetan, Señor, a la autoridad que tú has establecido y la menosprecian, Señor, por la juventud, la menosprecian porque quizás está casado o no, la menosprecias quizás por falta de sabiduría en muchas cosas. Señor, yo te pido que tú traigas sanidad, Señor. Tú estableciste desde el principio, Señor, jerarquías, autoridad y sujeción, porque entre todos nos sujetamos a Cristo y tú has establecido un orden perfecto para que aún en la coinonía como cuerpo de Cristo nos miremos con honor, nos sujetándonos unos a otros, Señor, viendo al otro por superior a nosotros mismos. Y eso, Señor, también tú lo estableciste como una jerarquía, donde el corazón es tan puro para ser corregido, es un corazón, Señor, enseñable. Y eso es lo que tú quieres para tu iglesia, para que seamos una iglesia humilde, pero que también entiende, Señor, el diseño que tú estableciste para que todos podamos ser edificados, para que todos podamos ser, Señor, como tú, ser como Cristo. En ese orden, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que el diseño de cada uno, Señor, sea establecido. Señor, en lo que le toque vivir en los padres, Señor, dale sabiduría, dale esa autoridad que tú le has delegado, Señor, como padres. Señor, para no provocar a ira a sus hijos, sino que disciplinarlos. Señor, dale, Señor, el corazón a nosotros, los hijos, con nuestros padres, en someternos a ellos con humildad, aún cuando muchas veces hemos sido duros con nuestros padres, porque cuando hemos crecido hemos visto sus grandes defectos y no hemos tomado sus consejos en la juventud por ver sus defectos. Pero Señor, impregna de tu diseño donde los hijos pueden ver en sus padres a Cristo, en el nombre de Jesús, y que aún como congregación podamos ver en los apóstoles, en los profetas, en los maestros, en los evangelistas, Señor, en el nombre de Jesús, en el diseño de los 5 ministerios, poder ver esa autoridad que tú le has dado a ellos para que seamos eficaces, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo imparto esta palabra, Señor, que sea un fundamento en nuestras vidas. Señor, no viviremos más desde el victimismo de las malas experiencias, sino que como iglesia viviremos no de las malas o buenas experiencias, vamos a vivir de acuerdo a tu palabra, que es buena y perfecta sobre cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, que el Espíritu, Señor, que le da vida a todas estas palabras, Señor, sea tan abrumador, Señor, que nuestras vidas nunca más sean las mismas. En el nombre de Jesús, porque de la forma, Señor, en que nosotros honremos y bendigamos a otros, es la forma en que nosotros vamos a recibir, Señor. En el nombre de Jesús, que la ley, Señor, de la siembra y la cosecha, en este sentido y en este aspecto,
Señor, se haga vida. En el nombre de poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza y por todas las enseñanzas, Señor, que vienen en este mes sobre la iglesia y su orden. En el nombre de Jesús.